va? Bienvenidos al canal nuevamente. Es un placer estar compartiendo este tiempito con ustedes, che, y comenzando esta charla número 6, que veníamos de la número 6 de todas estas charlas que hemos dado en llamar electrónica y comandos en la refrigeración, ¿no? Es una charla muy superficial sobre el tema y la descripción de la parte de comandos y electrónica, la parte de refrigeración, que puede ser para otras cuestiones también. Vale la aclaración, ¿no? Y hoy vamos a arrancar con una charla un poquito ya más introductoria en lo que es el tema de la práctica, ¿no? Hemos hablado sobre circuitos series, paralelos, algunas características de los mismos. Hoy vamos a charlar sobre un punto muy importante en la parte de, comandos, en la parte de refrigeración. Habíamos comentado en el primer momento, cuando nosotros teníamos un interruptor, ¿no es cierto? Y un cable, ¿no es cierto? Cuando circulaba una corriente, cuando esto se cerraba, circulaba una corriente así, alrededor de este cable se formaba un pequeño campo magnético, ¿no? Unas líneas de fuerza, unas espiras magnéticas. Era proporcional a la corriente, obviamente, ¿sí? Eso lo hemos visto. ¿Se acuerdan de la charlita esa que yo creo que era la primera? Bien, si acá nosotros hacemos, supongamos que hagamos un núcleo, así, ¿no es cierto? Y le demos un par de vueltas a este alambre, ¿no? Haremos un par de vueltas así, tipo bobina, y saldríamos para acá. Acuérdense que estamos en corriente continua, eso es fundamental. Ahí vamos a tener lo que se llama una bobina eléctrica, una inductancia, ¿sí? Esa bobina ustedes, bueno, hay un cable enroscado, sí, es un cable enroscado, ¿sí? Eso no lo tenemos que discutir, eso, eso está claro, ¿no? Pero pasa algo, pero extremadamente fascinante en esto del cable enroscado, ¿no? Desde ya, por supuesto, que acá empieza a haber espiras de fuerza y esto se va sumando y va a generar un gran campo magnético, así, tipo imán. ¿Vieron un imán? Bueno, tipo imán, ¿sí? Con sus polos, aunque parezca mentira, polo norte y polo sur, ¿sí? Va a formar un electroimán. Un imán, ¿sí? Un imán. Usted, si nosotros pudiéramos ver eso, veríamos que tenemos unas líneas de fuerza que van desde un polo hacia el otro, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa acá? Acá pasa algo extremadamente maravilloso y que pocos colegas conocen, digo, ¿no? Hay pocos muchachos que conocen esto, lo que pasa ahora. Y eso se da para todo, ¿eh? Mire, habíamos dicho que cuando circulaba una corriente generaba un campo magnético, ¿no? Si yo ponía un cable acá y movía el cable, íbamos a generar una corriente de inducción que se llama, ¿sí? Esa corriente se iba a oponer a la corriente que la produjo, ¿sí? Ahora imagínate vos esto. Esto es fantástico. Imagínate cuando vos, en el momento inicial, vamos a ver esto en el momento inicial. Generamos dos coordenadas, ¿sí? X y Y. Acá vamos a poner el voltaje. Y acá vamos a poner el tiempo. ¿Sí? ¿Se entiende? Voltaje y tiempo. Bueno, en el momento inicial, cuando nosotros aplicamos voltaje, acá, cuando cerramos el circuito, vamos a aplicar un voltaje que va a caer en la punta de la bobina. Ese voltaje se va a ir subiendo, ¿sí? Hasta cuando llegue a 12 voltios. Hasta acá. Y va a seguir en el tiempo, ¿sí? Va a seguir en el tiempo porque es corriente continua, ¿se acuerdan? Corriente continua, eso es muy importante. Pero mirá, acá pasa un hecho pero muy curioso y muy maravilloso, digamos, que se usa en un montón de cuestiones y también juega en contra en algunos diseños, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en este punto, en el momento inicial, acá, cuando vos conectás la bobina. ¿Qué pasa? Acá se va a aumentar un campo, va a generar un campo magnético. El campo magnético va a ser así, va a aumentar progresivamente hasta llegar al voltaje máximo, ¿sí? Va a aumentar. A medida que va aumentando este campo, fíjate esto, a medida que va aumentando este campo, el mismo campo va cortando estas espiras. Va cortando las espiras esas. ¿Y qué hace eso? Va a generar una corriente de inducción, una fuerza de inducción. Esa fuerza se va a oponer a la corriente que lo produjo. Se va a oponer. ¿Me entiendes? Acá va una corriente así y acá va una corriente así. ¿Me entienden? ¿Y qué pasa acá? Se van a chocar la corriente acá y va a haber cero, va a haber una resta. Va a haber una resta de corriente. ¿Sí? ¿Me entienden?
¿Te queda claro eso? Va a haber una corriente. Esta corriente, esta fuerza se llama fuerza contra electromotriz. ¿Por qué contra? Porque va en contra de la fuerza que lo produjo. ¿Sí? Y vos me decís, está todo claro acá, sí, pero acá, ¿qué pasa? Acá se produce un encontronazo de corriente, ¿o no? Sí. ¿Y el resultado cuál es? Cero. No, acá ¿qué pasa? No. ¿Qué me está diciendo? ¿Que no hay corriente? ¿No hay corriente en el momento inicial? En el momento inicial. Muy bien. Pero en el otro momento, cuando se estabilice acá, ahí va a aparecer la corriente. Esta corriente. ¿Me entendés? ¿Sí? O sea, ¿qué pasa acá? Que en un momento inicial yo voy a tener tensión acá, pero no voy a tener corriente. Exactamente. Créeme que es así, Créeme que es así. En el momento inicial, en una bobina, vos vas a tener tensión en la punta de la bobina, pero no corriente. Quiere decir que va a haber un retraso de la corriente. La corriente se va a retrasar con respecto a la tensión. La bobina, esto, hace que la corriente se retrase. No va a haber corriente en el momento inicial. Recién cuando se llega al final del tope, cuando esto ya no exista más, ahí va a aparecer la corriente. Ahí va a aparecer la corriente. O sea que en este momento inicial va a aparecer corriente en el circuito. Si pudiéramos ver corriente acá. ¿Sí? En este momento. En este momento no, porque la fuerza contra el electromotriz se va a oponer a la fuerza que lo produce. ¿Me entendés? La corriente en un circuito inductivo, cuando hay una bobina, se retrasa. Eso es eso tenés que aprenderlo también, porque esto es muy importante. La corriente se retrasa con respecto a la tensión. En un circuito inductivo, hermano. En un circuito inductivo. No sé si ustedes entienden ahí. En un circuito inductivo, la corriente se va a retrasar con respecto a la tensión. En el momento inicial va a haber tensión, pero no va a haber corriente. ¿Se entiende? Creo que es así, Hay fórmulas, yo he estudiado las fórmulas, que son hojas y hojas de fórmulas que dan esto, pero esta charla no es para muchas fórmulas, es para lo básico, ¿no? Lo básico en fórmulas para que nosotros podamos entender claramente lo que pasa. Bueno, ¿y qué pasa cuando desconectamos la tensión? Supongo que en este punto desconectemos la tensión. En un momento se nos da ganas de abrir esto así y abrimos el circuito. Y abrimos el circuito y decimos, bueno, listo, no queremos que haya más corriente, listo, la cortamos, listo. Cuando cortamos esto acá, ¿sí? Va a bajar el campo magnético, va a ser así, se va a bajar, se va a contraer, ¿y qué pasa? Esas mismas líneas de fuerza van a volver a cortar las espiras de la bobina y vamos a generar también una corriente, una fuerza contra el electromotriz, ¿no? Por eso muchas veces cuando vos desconectás una bobina, en el momento de desconectar vas a sentir que hay un chispazo acá, ¿sí? Que hay un chispazo. Mucha gente en los diseños ponen un capacitor, ya vamos a ver el tema del capacitor, cómo funciona el capacitor, es otro tema, muy apasionante, pero ponen un capacitor acá, ¿sí? Ponen un capacitor para evitar que chispazos en los contactos de la llave, ¿me entendés? Para evitar contacto. Bueno, eso es otro tema que después vamos a charlar. ¿Qué pasa ahora acá? ¿Qué pasa ahora acá? Estos son los puntos más críticos de lo que es una bobina eléctrica, ¿no? Una bobina o una inductancia en el comienzo y en el final. Ahí son los dos críticos. Después queda estable este punto. Quede estable porque tenemos un campo magnético estable, pero el campo magnético no corta ninguna espira porque no se mueve, las espiras están fijas, no se genera más ninguna fuerza contra el electromotriz. La generación es acá, en el principio y al final, ¿sí? ¿Se entiende? Esto es muy importante que lo entiendan, hermanos. Si alguien tiene alguna duda, por favor, mandame un mensajito abajo y lo vamos a aclarar, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿qué hace esto? Esto una persona dice, ya acá tenemos un campo magnético, ya que le metemos, supongamos, dos contactos, un contacto así, esto es una chapita y estos dos tornillos, supongamos, 3 tornillos, ¿sí? Ponemos una chapita que quede acá, viene perfecto. ¿Qué pasa? Cuando hay el campo magnético, ¿sí? ¿Qué vas a hacer? Esto se va a traer acá y va a conectar esto. Dice, oh, mira, si le armamos toda una estructura adosada a esta chapita, podemos hacer una llave ahí, ¿o no?
una llave electromagnética. Mirá el genio que se le ocurrió, se dijo, bueno, hacemos una... Revolucionó todo. La persona que dijo, vamos a dosar a ese campo magnético para que se atraiga una armadura, digamos, y bueno, y pongamos un contacto y hagamos una llave. Perfecto, una idea espectacular tuvo y se creó, se crearon los relés o las contactoras, ¿no? A partir de eso, a partir de esa base, ¿no? ¿Bien? Bueno, esto es lo que quería tocar hoy. El principio de los relés y de las contactoras electromecánicas. Digamos que esto, las tres puntos, denominamos a este común. Común porque están las dos. ¿Sí? ¿Sí? A este lo denominamos normal cerrado. NC. ¿Por qué normal cerrado? Porque en condiciones normales, cuando no hay corriente y esto está quieto, está tranquilo, está en reposo, va a estar cerrado esto. Cuando hablamos de normal cerrado, nos referimos a que en el estado normal, digamos, en el estado normal, sin actuar esto, está cerrado. Cuando actuamos esto, cuando aplicamos la corriente, esto se va a pegar acá y se va a proyectar el común este. Entonces este se va a llamar normal abierto. Quiere decir que en condiciones normales está abierto. Se cierra cuando se aplica la tensión, pero no es una condición normal. Eso sería trabajo. La condición normal es sin tensión acá. Bueno, muchachos, le hice un lío barro, mirá cómo quedó toda la pizarra acá. No sé si se entendió. Yo recién llego a trabajar, bueno, la idea era hacer una charlita así rápido para no perder el ritmo, ¿no? Bueno, ha sido un placer encontrarme de nuevo con ustedes, che. Espero que les haya quedado claro esta charla. Las que vienen van a ser más alucinantes para las personas, bueno, que están recién empezando en este tema de la parte de comandos y control. Va a ser algo fantástico. La próxima vamos a tocar un tema que va a ser la corriente alterna. Va a ser el último tema de todas estas charlas teóricas, la corriente alterna, ¿sí? Que va a diferir en esto, ¿no? Va a diferir, y grandemente va a diferir. Posiblemente lo lleve 2 charlitas, ¿sí? Pero bueno, ya estamos a punto de comenzar el tema de las prácticas y de los circuitos y de los diseños de circuitos eléctricos y comandos, ¿sí? Bueno, lo que quería es que se quede claro bien el tema de la inductancia, de la bobina, cómo se pensó el tema de los relés y los contactores, que es un actor principal en esto que vamos a estar haciendo, ¿no? Ah, y me faltaba, me olvidé de presentarle a nuestra compañera, la ley de Ohm, que está acá, nuevita, ¿no? ¿No? Para que nos acordemos de esto y para que nos quede grabado en la memoria su fórmula, ¿no? Y sus relaciones de las mediciones y de las unidades eléctricas, ¿no? Che, ha sido un gusto, te saluda Héctor de Bobinado Villa María, un gran abrazo, gracias por compartir el tiempo conmigo. Si te gustó el videito, a pesar del lío que dejé acá, bueno, che, dame un like, dame un me gusta, si no estás suscrito, suscríbete. Apretá la campanita para que te avise YouTube cuando hay videos nuevos, che, y ha sido un gustazo y que sigas bien, che. Chao, hasta la próxima.